Hola a todos, los saluda el doctor Miguel Sierra. Hoy quiero hablar de un tema muy importante como es el cuidado de la voz. Ya que muchas personas pues vivimos de la misma, ya sea comunicándonos pues con nuestro entorno en pues una tarea normal, y por otro lado pues las personas que viven mucho más de esta, como son por ejemplo las personas que cantan, las personas, los locutores, por ejemplo, que son personas que viven arduamente pues, de su voz a diario, y pues requieren un cuidado mucho más minucioso. Es importante pues tener presente que la voz es nuestro principal canal de comunicación, ya sea, como les dije anteriormente, con personas de nuestro entorno, ya sea un ingeniero, un médico, un abogado, bueno, en fin, cualquier tipo de persona que pues es como la forma más rápida de comunicación. Es importante también tener presente que estas también requieren un adecuado cuidado de profesionales, ya sea pues un cuidado con médicos otorrinos, de pronto fonoaudiólogas, en fin, cierto tipo de profesiones que las cuales nos pueden llevar a un adecuado cuidado de la misma y preservación también de la misma, lo cual pues es de tener presente siempre. Bueno, dentro de los cuidados que tenemos que tener pues presentes para poder tener una adecuada fonación es, por ejemplo, importante y básico que podamos dormir de 7 a 8 horas. Es importante esta parte porque por lo menos nos hace reposar, nos hace descansar nuestras cuerdas vocales. También por otro lado, importante tener presente el hecho de consumo de cigarrillo. El consumo de cigarrillo pues, y de alcohol irrita también la mucosa oral y por ende también la parte de las cuerdas vocales. Es importante destacar que el consumo de cigarrillo cambia como ese cubrimiento que tenemos que tenernos normalmente en nuestra cavidad oral, en nuestra mucosa oral, y por ende pues es como, para que me entiendan más o menos, es como si yo tuviera un tejido así de piel dentro de mi garganta. Más o menos eso es lo que pasa. No digo que sea así específicamente, pero cambia el tejido que debe ser nativo de la cavidad oral, que nos ayuda a la fonación, que trae como unos pelitos para prevenir infecciones, y pasa a un epitelio o un cubrimiento de ese estilo, donde no hay una funcionalidad específica para prevenir ese tipo de procesos infecciosos repetitivos. Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes pues que como tal usan el cigarrillo o uso de drogas o uso de alcohol? Por ende se inflaman, por ende cambian su epitelio, y asociado a esa parte pues la fonación se va deteriorando. Son pacientes que todo el tiempo están con infecciones respiratorias repetitivas, y por ende esto pues lo que hace es deteriorar su función y la fonación como tal. Entonces es importante que tengamos presente esta parte. Por otro lado, importante tener presente el hecho de comer a las horas que son. Muchas veces a mis pacientes les digo que hay que comer a las horas específicas. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, llegas a comer a las 9 de la noche. Obviamente, pues tu estómago va a empezar a secretar jugos gástricos con el fin de desdoblar los alimentos, o sea, con el fin de que los pueda ingerir. Entonces, ¿qué pasa? El paciente se acuesta, una vez comió porque llegó cansado, se acuesta, y por ende, entonces comienza la parte del reflujo. El reflujo va subiendo, o sea, toda la parte de los jugos gástricos van subiendo, llegan al esófago, lo que hacen es quemar la mucosa esofágica, y por ende también alcanzan a quemar algo de las vías respiratorias superiores por la misma parte del reflujo, ¿ok? Porque al momento de acostarnos quedamos a un mismo nivel, y como tal hay reflujo de los jugos gástricos a todas las vías esofágicas o vías digestivas superiores, y por ende alcanza a coger vías respiratorias. Esto lo que hace es lesionar las cuerdas vocales, y por ende va a haber un deterioro de las mismas. Por otro lado, también el hecho de los gritos de las personas que de pronto no tienen una adecuada modulación de la voz. Entonces esos pacientes llegan a tener un deterioro también pues, de sus cuerdas vocales. Por ende van a estar como disfónicos, algunos afónicos. Entonces, importante para que tengamos súper presente la forma de modular la voz, ¿ok? Ni con tantos gritos,
con un tono muy alto, ni tampoco con un tono muy bajo. Entonces también tenemos que tener presente a esas personas que nos pueden ayudar como a asesorar la parte pues de la fonación, que hay muchas personas que tienen pues sus profesores de canto o pues sus fonoaudiólogos u otorrinos, que son los que le encargan de modular la intensidad de la voz con el fin de evitar este tipo de situaciones. Por otro lado, también el consumo de alimentos picantes e irritativos, los cuales pues llevan a una inflamación de las cuerdas vocales y un deterioro pues también de las mismas. Importante también el hecho de que tengamos o que tengamos que prevenir la parte de las infecciones respiratorias superiores, ya sean por virus, bacterias, que son como las más evidentes o las que más se encuentran en la consulta médica. Pues todos estamos expuestos a este tipo de patologías infecciosas, lo cual pues nos lleva a un deterioro de nuestra voz. Por ejemplo, los pacientes que cursan o que debutan con una amigdalitis bacteriana o viral, entonces pasan este tipo de situaciones. Son pacientes que obviamente pues presentan una disfonía o una afonía, que es una disminución de su, por así decirlo, intensidad de voz, y la afonía son pacientes que están sin voz como tal. Entonces la preocupación de esto, obviamente pues recurren a un médico, el médico les formula o los medica, y pues esos pacientes pues algunos hacen pues un seguimiento muy minucioso y muy juicioso de todo lo que le dice el médico para poder recuperar su voz nuevamente, pero hay pacientes que definitivamente pues echan este tipo como de consejos al olvido y por ende su voz sigue en deterioro. Entonces es importante también evitar las corrientes de aire, los cambios de temperatura abruptos, los alergenos, que son súper importantes, como los ácaros. Hay pacientes que son alérgicos a los pelos de ciertos animales, gato, perro, en fin, todo tipo de animales. Pues hay gente que no como que soporta o no tolera ese tipo de alérgenos y por ende pues se inflaman las cuerdas vocales y persisten inflamadas y van a continuar pues con ese tipo de deterioros. Entonces es importante el hecho de siempre tener presente que si nosotros vivimos de nuestra voz, por favor no nos automediquemos, porque eso es totalmente nefasto para nuestra adecuada evolución de las cuerdas vocales, de la recuperación de las mismas. Entonces es importante que pues nos podamos seguir de un médico que nos asesore, que nos diga qué debemos tomar, qué debemos hacer, qué recomendaciones debemos seguir. Muchas veces también la voz requiere un descanso, pues a lo que lo sometemos siempre. Pues si vivimos de esta y somos locutores o somos cantantes o bueno, en fin, cuenteros, lo que sea, que tengamos que usar nuestra voz permanentemente, debemos ser súper cuidadosos con esta parte. Eso es como por ejemplo cuando una persona pues se lesiona, ya sea jugando fútbol o corriendo, sufrió un desgarro o un esguince, tiene que tener una recuperación adecuada con cierto tipo de medicamentos para que pueda volver nuevamente a ejercer sus funciones. Entonces más o menos es lo que quiero que me entiendan, qué es lo que pasa con este tipo de patologías. Como mencioné anteriormente, los alergenos juegan un papel muy importante en nuestra vida y por ende pues lo vamos a encontrar en el ambiente. Entonces importante pues que muchos de nosotros vamos a estar sometidos a este tipo como de infecciones por alergenos que nos pueden generar alergias, por así decirlo. Entonces tenerlo presente también. Por otro lado, que quería comentarles, las personas que pueden sufrir alergias, esto puede llevar al edema o a la inflamación de las cuerdas vocales, y por esta razón esto pues va a hacer que nuestra fonación o nuestra emisión de la voz se vea deteriorada. Entonces es por este lado que también hay que tener presente que cuando encontramos este tipo de alergenos, pues tengamos que tener siempre el cuidado pertinente y también visitar a nuestro médico, porque obviamente él va a ayudarnos con la parte de algunos medicamentos que nos ayuden a disminuir la inflamación de la misma. También importante, como les mencioné anteriormente, el uso excesivo de nuestra voz en la parte de los gritos o parte de modulación de
voces en gran tono, porque pues ese esfuerzo también hace que tengamos como una inadecuada un inadecuado uso de nuestras cuerdas vocales, y por esta razón lo que vamos a encontrar son como inflamación en esta misma parte. Importante también dentro del cuidado que tenemos que tener presente es el consumo de agua, más o menos de unos 8 a 10 vasos. Eso adjudica más o menos de 1 a 2 litros de agua diario para mantener nuestra garganta o nuestras cuerdas vocales súper hidratadas. Desafortunadamente muchos de los pacientes o muchas de las personas no les gusta el consumo de agua, no están acostumbrados a esto, entonces desafortunadamente pues no siguen este tipo de recomendaciones. Como les dije anteriormente, comer a las horas que son, y obviamente lo más tarde que uno debería consumir alimentos es a las 7 de la noche, para evitar también la parte del reflujo. Yo pues considero que la parte de la voz, pues como les dije anteriormente, debe tener un adecuado cuidado. Vuelvo a recordarles y a reiterarles que debemos tener a nuestro alrededor una gran cantidad de recomendaciones, que fueron las que les dije en este momento. Debemos siempre tenerlas súper anotadas, y importante también el hecho de apoyarnos en profesionales de la salud, ya sean médicos, fonoaudiólogos, que son las personas pues que nos pueden asesorar en cómo debemos nosotros tener nuestra adecuada modulación de la voz. Entonces siempre pues tratar de tener nuestros periodos de descanso, así como las pausas activas. Entonces tener periodos de descanso, consumo excesivo pues o moderado de agua, para mantener nuestra voz hidratada, no automedicarnos, porque vamos a encontrar algunos medicamentos que nos pueden lesionar la parte de nuestras cuerdas vocales, y por esta razón pues vamos a ver muy deteriorada la parte de nuestra fonación. Por otro lado, pues evitar el consumo de sustancias tóxicas o sustancias que son contraproducentes para la adecuada fonación, como son de pronto sustancias que nos pueden presentar alergia. Entonces es importante tener presente la parte de las alergias, debido a que pues muchas veces estas pueden deteriorar mucho más nuestra fonación, e inclusive podemos presentar algún tipo de alergia, y por esta razón, si no acudimos al personal médico de manera oportuna, pues vamos a ver que los tratamientos médicos en pro de nuestra vida pueden deteriorar nuestra parte de la fonación. ¿Por qué? Porque pues primero prima la vida antes de obviamente el uso de nuestra voz. Entonces quiero que tengan eso muy presente. Si usted conoce que es alérgico a algún tipo de alimento o medicamento, téngalo súper presente, y tenga presente que no puede consumir ese tipo de alimentos o medicamentos en cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Entonces, bueno, aquí fueron un par de consejos. Yo espero que sea de gran ayuda para ustedes. Lo importante de este tipo de espacios que podemos crear para las personas es más bien de prevención, de autocuidado, y obviamente pues de cuidado de nuestro entorno. Entonces yo creo que lo más importante de esta parte de la medicina no es la parte curativa, sino la parte preventiva. Entonces ya sabemos que los cuidados que tenemos que tener con nuestra voz, si vivimos de ella, es evitar los abusos, cuidarla, adecuados controles médicos, y por otro lado lo importante de todo ello es saber más o menos cómo debemos y en qué momento debemos modular nuestra intensidad de voz sin ser abusivos con ella, debido a que pues es nuestra herramienta de trabajo. Entonces se despide su doctor Miguel Sierra.
Yo espero que tengan un excelente día y hasta pronto.